hermanos, Dios los bendiga. Una vez más en este hermoso día nos gozamos de poder continuar llevando la palabra del Señor hasta nuestros hogares. Agradecemos, hermanos, al Señor por todo lo bueno que Él ha sido con nosotros. También en esta noche también queremos seguir rogando de las oraciones de cada uno de ustedes, especialmente por los hermanos que sabemos que están enfermos, que el Señor sea el médico por excelencia, que Dios los sane, que los pueda levantar de su cama de enfermedad. Así que a ustedes, hermanos, que están ahora mismo pasando por alguna crisis de enfermedad, pedimos que sigan confiando en el Señor. Hay que seguir dependiendo de la mano de nuestro Dios, que Él es el que puede hacer los milagros aún en este tiempo. Así que en esta noche, hermanos, también esperamos en nuestro Dios que la palabra del Señor sea de bendición a ustedes también, hermanos, que todos lo necesitamos. Así que gracias a Dios por su palabra, que siempre es oportuna para cada ocasión, cada momento de nuestra vida. En esta noche, hermanos, les voy a invitar a abrir sus Biblias al libro de los Salmos. Vamos a estar leyendo el capítulo número 9 y vamos a buscar ahí en ese capítulo los versículos 1 y 2. Cuando lo encuentren, hermanos, vamos a estar leyendo esta noche la santa palabra de Dios, ya que es importante considerar lo que leemos en la Biblia. Y les animo a que en cada ocasión, hermanos, tengan su Biblia a la mano, busquen los textos para que cada uno corrobore lo que estamos compartiendo aquí. Dice así la Escritura, hermanos, voy a leer aquí en alta voz. Dice: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Qué hermosas palabras del salmista, hermanos, sin duda alguna inspiradas por el Espíritu Santo de Dios, para que trajeran bendición hasta el día de hoy a cada uno de nosotros. En este pasaje vamos a tomar el tiempo para escudriñar la palabra del Señor y ver lo que Dios tiene para nosotros en esta noche. Les invito a hacer una oración. Vamos a orar y pedir al Señor que Dios nos hable, hermano, que su palabra sea lo suficientemente necesaria para nuestras vidas en esta noche y traiga esa bendición que todos nosotros necesitamos. Vamos a orar. Padre Dios, damos gracias en esta tarde por la oportunidad de poder acercarnos hasta el mismo trono de tu gracia. Padre, sabemos que tú estás aquí, tu palabra lo ha prometido, que donde 2 o 3 se congreguen en tu nombre, tú estás ahí en medio de ellos. Damos gracias por tu presencia. Ruego, Padre, también en esta hora que al escuchar tu palabra, cada uno de nosotros podamos estar atentos a tu voz y que podamos, Señor, con un corazón humilde, sencillo, tomar tu palabra para aplicarla a nuestras vidas. Ruego que me uses como un instrumento, habla a través de mi boca y recibe toda la honra y toda la gloria. Pues todo te lo pido en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Amén, hermanos. Bueno, gloria a Dios, hermanos, en esta tarde, esta noche, hermanos, queremos compartir a la luz de este hermoso pasaje. Nos gozamos de cada palabra que leemos en la Escritura, hermanos. El salmista comienza hablando acerca de la importancia de alabar a Dios. Nuestra vida debe ser un continuo alabar a nuestro Dios, hermanos, porque Dios merece la alabanza de su pueblo. Y luego dice que debemos de alabarlo con todo nuestro corazón. Hay que alabar a Dios de todo corazón, hermanos. Uno de los reclamos que Dios le hizo al pueblo de Israel fue precisamente acerca de este pueblo de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. Necesitamos adorar a Dios, alabarlo, pero al hacerlo de todo corazón. Y luego continúa diciendo el salmista: contaré todas tus maravillas. El salmista hace mención de algo tan importante que debe existir en todos nosotros. No debemos nunca olvidarnos de todas las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Él dice: contaré todas tus maravillas. Y para poderlas contar, nosotros tenemos que recordar cada una de las maravillas, de las bendiciones que Dios ha hecho por nosotros. Me alegraré y me regocijaré en ti. Este texto todavía, el versículo 2, habla acerca de la importancia de dónde nosotros debemos regocijarnos, dónde debemos de alegrarnos. No debe existir ninguna otra cosa que nos traiga tanta alegría, hermanos, como la presencia misma de nuestro Dios.
Y luego dice el versículo: cantaré a tu nombre. La alabanza, el cántico que salga de nuestras bocas y que provenga de nuestros corazones siempre debe ser al nombre de Dios. Nunca debe ser, hermanos, la alabanza para el hombre, para el ser humano, para las cosas o para cualquier otro destino a donde uno quiera cantar, sino debe ser cantar, hermanos, alabar al nombre de nuestro Dios. Y lo debemos de hacer porque Él es el Altísimo. Así dice el versículo número 2. En esta noche, hermanos, vamos a hablar sobre este tema. Recordemos las bendiciones de Dios. Recordemos las bendiciones de Dios, que nunca se nos olviden. Mantengamos fresca en nuestra memoria, hermanos, el recuerdo de todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Debemos tener un corazón agradecido continuamente por todo lo que Dios hace. Las únicas personas, hermanos, que se olvidan de todo lo que Dios ha hecho por ellos, y no solamente lo que Dios haya hecho por ellos, sino lo que otras personas hacen por ellos, son las personas desagradecidas. La gente que no agradece, esas personas, hermanos, nunca van a recordar lo que los demás, o especialmente lo que Dios haya hecho en sus vidas. Esas personas, hermanos, se les olvida muy fácilmente quién es el que los bendijo. Así que en esta noche, hermanos, vamos a buscar en nuestros corazones, desde lo más profundo de nuestro corazón, el recuerdo de todas las cosas que ha hecho Dios por nosotros. Creo que desde el día mismo, el primer día, hermanos, yo creo que desde el segundo inicial de nuestra vida en Cristo, Dios ha comenzado por bendecir nuestras almas. Hemos tenido tantas bendiciones, hermanos, de parte de Dios desde el día que creímos en Él. Dios se ha encargado de colmarnos de bendiciones una y otra, hermanos, muchas bendiciones que Dios nos ha dado a lo largo de nuestra vida en Cristo. Por eso es que no debemos de olvidarnos, hermanos. Sin duda alguna, cuando nosotros somos agradecidos con nuestro Dios, tenemos, hermanos, suficientemente razones por qué agradecerle a nuestro Dios. Por eso nunca nos olvidemos. Por eso dice el tema de nuestro mensaje esta noche, hermanos: recordemos las bendiciones de Dios. Y en esta noche, hermanos, quisiera que analizáramos por lo menos 4 bendiciones muy particularmente que Dios ha derramado sobre todos nosotros. Esto es algo particular, muy particular, hermanos, porque esto que Dios ha hecho lo hace con cada uno de sus hijos. Nosotros los cristianos contamos con estas bendiciones de Dios. Algunas veces quizás no lo deberíamos de decir de esta manera, pero cuando una persona se rinde al Señor Jesucristo, le entrega su vida y es salvo por el Señor, y Dios lo salva y le da vida nueva, vida eterna, esa persona, hermanos, también no solamente recibe la vida eterna, sino que de alguna manera recibe ciertos privilegios de parte de Dios. La Biblia dice que primeramente Él es llamado hijo de Dios. Qué gran privilegio ser llamado hijo de Dios, pertenecer al pueblo de Dios. Qué gran privilegio para nosotros, hermanos. Así que mientras que nosotros permanezcamos en el recuerdo de todas las cosas buenas que Dios ha hecho por nosotros, vamos a continuar con un corazón agradecido por nuestro Dios. Así que examinemos por lo menos 4 cosas importantes que nosotros nunca debemos de olvidar. Debemos recordarlas continuamente. Y esto, hermanos, vamos a verlo a la luz de la palabra de Dios. La primera cosa que nunca debemos de olvidar y que debemos de recordar continuamente, hermanos, es el regalo de la salvación que hemos recibido en Cristo Jesús. Nunca nos olvidemos, hermanos, que la salvación la tuvimos de gratis. Es decir, no hicimos nada para ganarla. Nosotros no teníamos ningún mérito para poder obtener la salvación. Estábamos perdidos, sin Dios y sin esperanza. Sin embargo, Dios, hermanos, por su misericordia y por su mucho amor con que nos amó, Él, hermanos, nos dio el regalo de la salvación. Aquel día que nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, que el día que nosotros le entregamos nuestra vida a Él, ese día el Señor nos dio el regalo de nuestra salvación. En el capítulo 6 de la carta de Pablo a los Romanos, vamos al Nuevo Testamento para encontrarnos con el capítulo número 6. Romanos capítulo 6, por favor, vaya ahí. Romanos capítulo 6, el versículo 23, es decir, el último versículo.
de ese capítulo. Mire lo que dice aquí. El versículo comienza diciendo y nos comienza narrando la situación de nuestra vida sin Dios, sin Cristo. Dice que la paga del pecado es muerte, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23, la primera parte nos dice, hermanos, la realidad de la existencia del ser humano. El hombre ha pecado, hermanos, nacimos en pecado y crecemos en el pecado. Vivimos en el pecado y el pecado, hermanos, trae consecuencias. El versículo dice que la consecuencia del pecado es la muerte. Merecíamos la muerte, mas sin embargo, mire lo que dice el resto del versículo. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El regalo de Dios, la palabra dádiva se refiere a un regalo. El regalo de Dios es vida eterna. Si usted es salvo, hermanos, es salvo por la pura gracia de Dios. Y hermanos, si gracia significa un don, un regalo inmerecido, usted ni yo merecíamos la salvación. Nunca nos olvidemos, hermanos, que fuimos salvos por gracia. Ese fue un regalo de parte de Dios para nosotros. Así que gracias al Señor por la salvación que tenemos en Cristo. Nunca jamás olvide, hermanos, que usted fue salvo, que usted encontró la salvación en Cristo Jesús gratuitamente. Él lo hizo por nosotros. En la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 2, vamos a buscar ahora Efesios, el capítulo 2, vamos a leer ahí algunos versículos. El versículo 1 dice, y de ella recibiste vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando habla de ella, está hablando de la cabeza de la iglesia. La cabeza es Jesucristo. Nosotros estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. El versículo 2, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, así éramos nosotros, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira también como los demás. Empero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. El versículo 6 dice, y juntamente nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ahora note lo que dice el versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, un regalo de Dios. Ninguno de nosotros, hermanos, pagamos un solo centavo, no pudimos hacer absolutamente nada para conseguir la salvación. Fue un regalo de parte de Dios. Y el 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie piense que si voy al cielo es porque me lo merezco, es porque yo debo de estar ahí. No, Señor, ni usted ni yo merecíamos el cielo. Lo que merecíamos todos nosotros era el infierno, arder entre las llamas del infierno. Y morir por siempre, hermanos. Sin embargo, Dios nos dio el regalo de la salvación. Por eso es importante nunca jamás olvidarnos y siempre recordar que fuimos salvos por gracia, un regalo de parte de Dios. En segundo lugar, hermanos, algo que también nunca debemos de olvidar y que siempre tenemos que tener en nuestra memoria, debemos siempre recordar, hermanos, también la bendición de la seguridad del amor de Dios. Hay que recordar eso, hermanos. Nunca nos olvidemos, hermanos, que Dios, su amor, hermanos, es incondicional. El Señor nos ama a pesar de lo que somos. Por eso dice que aún siendo lo que éramos, Él nos salvó. Él nos salvó, Él entregó su vida por nosotros. En Romanos capítulo 5 y el versículo 8, hermanos, si es tan amable, búsquelo por favor ahí. Mira lo que dice aquí la carta de Pablo a los Romanos. Capítulo 5 y el versículo número 8. Ese versículo nos muestra el gran amor de Dios por nosotros. Mas Dios encarece su caridad para con nosotros,
Él muestra su amor para con nosotros. Me gusta lo que dice en la antigua versión. Algunas veces no entendemos palabras antiguas, pero tienen un gran significado y a veces tienen un significado más fuerte que las palabras actuales. Dice el versículo, hermanos, Dios encarece su caridad. Oiga, hermanos, Dios puso su amor a una altura que nadie lo podía alcanzar. Nadie. Era un precio inalcanzable. Ningún ser humano, por muy millonario que fuera, nadie podía alcanzar la salvación. Así que tuvo que venir de parte de Él la salvación para nosotros. Y dice la razón por qué. Porque Dios ha puesto su amor por encima de cualquier cosa. El amor ha sido tan grande por nosotros que, hermanos, no se puede comparar ni se puede comprar con ninguna cosa. El versículo continúa diciendo, mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la realidad del amor de Dios, que siendo lo que somos, no merecíamos, hermanos, que Él mostrara tanto amor por nosotros. Sin embargo, Él lo hizo, hermanos, simplemente porque nos ama. En la primera de Juan, capítulo 4, vaya ahí por favor, primera carta de Juan. Vamos a buscar el capítulo 4 y el verso 16. Capítulo 4, versículo número 16. Mira lo que dice aquí la santa palabra de Dios. Y nosotros hemos conocido. Habla de los cristianos. Esta es una bendición, una realidad. Porque nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Qué es lo que Dios tiene para con nosotros, hermanos? El gran amor de Dios. Por eso dice Juan, nosotros conocimos de primera mano, estuvimos presentes, vimos el amor de Dios andando entre nosotros, viviendo entre nosotros y creímos en el amor de Dios. Dios es amor y el que vive en amor vive en Dios y Dios en Él. Qué tremendo, hermanos, es que nosotros recordemos siempre ese gran amor de Dios. Hermanos, si somos salvos y vivimos una vida diferente, una vida cristiana, hermanos, con el rumbo al cielo, hermanos, se debe al gran amor de Dios. Primeramente, vemos la gracia de Dios, hermanos, enfocada hacia nosotros, dándonos el regalo de la salvación. Pero vemos eso, hermanos, sellado con el gran amor de nuestro Dios por cada uno de nosotros. Ahora bien, como hijos de Dios, podemos confiar en el amor de Dios. Podemos confiar que el amor de Dios es tan fuerte que no nos dejará caer jamás. En la carta de Pablo a los Romanos, regresamos a Romanos una vez más y vamos a buscar el capítulo 8 nuevamente, hermanos. Romanos capítulo 8, vaya ahí por favor, el versículo 31. Mire lo que dice aquí la santa palabra de Dios. Pues, ¿qué diremos a esto? Pues si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que aún a su propio Hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también en Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o cuchillo? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos estimados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna cosa creada nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Recordemos, hermanos, que nadie nos puede apartar del amor de Dios. Tenemos una garantía del gran amor de Dios. Puede que todos nos fallen, pero Dios nunca nos fallará. El amor de Dios es tan grande, hermanos, que aún siendo lo que somos, Él aún así nos sigue amando.
Pero este es el amor de Dios, el amor que transforma las vidas para que nosotros podamos vivir de acuerdo a la altura de nuestro Dios, de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Pero además, hermanos, también nosotros nunca debemos de olvidar y siempre debemos recordar la bendición, hermanos, de la respuesta a la oración. Dios siempre responde, hermanos. Tal vez no como nosotros queremos, pero Él siempre contesta nuestras oraciones. ¿Sabía usted que es importante reconocer y entender que cuando uno ora, hermanos, hay alguien que lo está escuchando? Cuando uno ora, hermanos, Dios escucha. Él presta atención a cada uno de sus hijos. Hay una historia, hermanos, con una breve historia que fue narrada en el primer libro de Crónicas. Vamos al Antiguo Testamento. Primer libro de Crónicas, capítulo 4. Mire usted lo que dice ahí la santa palabra de Dios. Primer libro de Crónicas, capítulo 4, el versículo 10. El versículo 9 dice: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto le parí en dolor. El nombre de Jabes significa el que causa dolor. Por eso su madre le puso ese nombre. Pero es importante, hermanos, que aún sabiendo, hermanos, que muchos de los nombres propios que se le daban a los hijos, eso significaba a lo que se iba a dedicar en su vida. Y si Jabes significaba el que causa dolor, quiere decir que él venía a este mundo con la consigna de causarle dolor a los padres, ser un muchacho problemático. Sin embargo, mire lo que dice el versículo 10: e invocó Jabes al Dios de Israel. Vemos a un hombre haciendo una oración. He visto este versículo, lo he visto pendiente, colgado en la pared de diferentes lugares, negocios, en algunos hogares, en algunas casas, en la sala de su casa. Este versículo, hermanos, inspira a muchos a la oración. Dice: invocó Jabes al Dios de Israel diciendo: oh, si me dieres bendición. Comenzó pidiéndole a Dios que lo bendiga. Algunas veces pensamos que si le pido a Dios que me bendiga, parece ser como que le estamos faltando el respeto a Dios. Pero la verdad es que Dios desea escuchar de nuestros labios, de nuestro corazón, que nosotros clamemos y le pidamos bendiciones, hermanos. Dios tiene tantas bendiciones que todo lo que hace falta que alguien estire la mano, que alguien clame y le diga: Señor, necesito esas bendiciones. Así que aquí encontramos a este hombre en esta corta historia, hermanos, de estos dos versículos. Dice aquí que Jabes habló con Dios y le dijo: si me dieras bendición y si ensanchares mi término. Le comenzó pidiendo una bendición especial para su vida. Pero luego también dice el versículo, hermanos, que él también pedía que sus negocios crecieran. Él hablaba de la prosperidad. Él quería prosperar. Quería ser una persona sobresaliente, hermanos. Y no solo para impresionar a los demás, sino porque quería hacer la diferencia, hermanos. Él quería ser diferente de lo que su nombre le indicaba que debería ser en la vida. Dice el versículo: y si tu mano fuera conmigo. Qué importante es la mano de Dios, hermanos. Francamente, si todos nos dejan, si todos, hermanos, nos dan la espalda, pero contamos con la mano de Dios, tenemos la mayoría. La mayoría está con nosotros. Por eso qué importante es pedir que la mano de Dios sea con nosotros. En la historia también encontramos, hermanos, en el libro de Génesis, encontramos la historia de José, el hijo de Jacob. Y la Biblia dice que todo lo que hacía José, Dios lo prosperaba, Dios lo bendecía, hermanos. Qué importante es contar con la mano de Dios en lo que hacemos. Necesitamos la mano de Dios en nuestra vida, en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestras iglesias. Necesitamos la mano de Dios. Porque si Dios no mete su mano, hermanos, en vano trabajan los que edifican, dice el salmista. Es necesario que Dios sea el que esté en medio nuestro. Pero además pidió
y me librares del mal. No hay nada de malo en este tiempo, hermanos, que usted ore y que yo ore y que todos oremos pidiéndole a Dios: líbrame, líbrame, Señor. No quiero, hermanos, ser presa del mal. No quiero sorpresas que agobien mi vida. No quiero enfermedades, Señor. Líbrame. Me hace pensar cuando el apóstol Pablo nos narra en el segunda carta a los Corintios, allá por el capítulo 12, cuando él sentía el aguijón en su cuerpo y clamó a Dios: 3 veces le he pedido que se quite de mí. No es malo pedirle a Dios por nuestra salud, por nuestro bien. Señor, no quiero el mal en mi vida. No quiero que venga a mi vida, hermanos, algo que me dañe. No, Señor, no quiero nada de eso. Es necesario orar a Dios. Es necesario pedirle a Dios, hermanos, porque cuando uno ruega con el corazón, dice el versículo: e hizo Dios que le viniese todo lo que pidió. Qué importante es, hermanos, que nosotros aprendamos a orar. No nos olvidemos nunca de la oración. ¿Sabe usted por qué muchas veces estamos cayendo en un hoyo y parece que vamos más abajo y más abajo? Porque nos hemos olvidado de la oración. Recuerdo las palabras del Señor cuando habló con Jeremías y le dice a Jeremías: clama a mí y yo te responderé. No tienes por qué estar allí metido en el hoyo. Si solamente clamaras a mí, yo te daré respuesta. La respuesta de Dios a la oración, hermano, que es fiel, y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces, le dijo el Señor, hermanos. ¿Cuántas cosas nosotros nos libraríamos si aprendiéramos a orar? Nos hemos olvidado de la oración, del poder de la oración, hermanos, y de la bendición que es hablar con Dios. Necesitamos caminar con Dios. Y la única manera que tenemos de caminar con Dios es a través de la obediencia en la oración. Así que hay que aprender a orar. Nunca se olvide, hermanos, de la bendición para nuestra vida de la oración. La oración es importante. Y el número 4, hermanos, la última cosa que nosotros debemos recordar siempre, hermanos, esa otra gran bendición es que Dios tiene un plan personalizado para cada uno de nosotros. Nunca nos olvidemos de que Dios trata individualmente con cada uno de todos nosotros. Algunas veces pensamos de que lo que Dios está haciendo conmigo lo tiene que hacer con cada uno de mis hijos, y no es así. Esta es la razón, hermanos, por qué en cada familia, hermanos, vemos que cada uno se dedica a diferentes cosas. Y la razón es porque Dios tiene un plan específico, un plan personalizado para cada individuo. Aquí la pregunta es: ¿usted sabe cuál es el plan que tiene Dios para su vida? ¿Usted sabe con certeza cuál es el plan de Dios? Debería buscar en oración, pedirle a Dios: Señor, enséñame qué plan tienes para conmigo. ¿Qué es lo que tú deseas que yo haga? Algunas veces mal enfocamos la pregunta cuando le preguntamos a nuestros hijos cuando son pequeños: ¿qué quieres ser cuando seas grande? Deberíamos de preguntarle más bien: ¿qué quiere Dios que tú seas cuando seas grande? Porque hay una grande diferencia entre lo que yo quiero y lo que Dios quiere, hermanos. Así que no nos olvidemos y recordemos siempre, hermanos, que Dios tiene un plan específico para cada uno de nosotros. Él tiene un plan que Él elaboró desde antes de la fundación del mundo para que nosotros anduviésemos en Él. Así que tomemos muy en cuenta y muy en serio todas estas, hermanos, de estos recordatorios que debemos tener para poder nosotros gozar de las bendiciones de nuestro Dios. En la Biblia, hermanos, encontramos varios ejemplos que el Señor nos da al respecto. Quiero que busque en el capítulo 147 del libro de los Salmos. Vamos al libro de los Salmos, por favor. Vamos a buscar el capítulo 147 y vamos a estar leyendo el versículo 4 para considerar lo que estamos compartiendo aquí en esta noche. Capítulo 147, versículo número 4. Vamos a leerlo en esta hora. Dice el versículo: Él cuenta, hablando de Dios, el número de las estrellas. ¿Quién de nosotros ha tomado el tiempo de contar las estrellas? Y si alguien lo ha tomado el tiempo para contarlas, de seguro no las pudo contar. Porque la verdad,
Alguien me dijo un día, ¿sabes cuántas estrellas hay en el cielo? Le dije, no. Dijo, hay 50. ¿Cómo que 50? Dijo, porque no se pueden contar. Bueno, eso ya era otra cosa. Pero es interesante, hermanos, que Dios sí las puede contar. Es decir, que Dios tiene, hermanos, en su lista cada cosa para cada individuo que Dios formó. Somos su creación y Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Por eso dice el salmista, Él cuenta el número de las estrellas. A todas ellas llama por su nombre. Es decir, que cada estrella tiene un nombre propio, un nombre que Dios le dio. Dios le puso el nombre y no se olvida de ninguna de ellas. Así que si Dios cuenta las estrellas y Él sabe el nombre de cada una de ellas, Él conoce los seres humanos que existimos en la tierra, desde el primer hombre hasta el último que nazca en la tierra. Todos nosotros estamos en su mente. Dios tiene un plan para cada uno de todos nosotros. Mira lo que dice, hermanos, en el capítulo número 139 de este mismo libro. Dale vuelta un poquito hacia atrás. Capítulo 139. Mire lo que dijo aquí también el salmista, hablando de lo que estamos compartiendo aquí en esta noche. El versículo 14, hermanos. Quiero que vea algo aquí importante. 14, 15 y 16. Dice el salmista, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo conoce mucho, lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Es decir, que Dios conoce nuestro cuerpo. Nosotros le ponemos ropa, nos vestimos para que nadie conozca nuestro cuerpo, pero Dios lo conoce. Dios sabe exactamente cómo es nuestro cuerpo. Y no solamente lo que se ve por fuera, sino todo lo que está por dentro. Bien que en oculto fui formado, dice el salmista, y compaginado en lo más bajo de la tierra. Está hablando acerca desde el momento de la concepción, cuando fue concebido en el vientre de su madre. Y luego dice el 16, mi embrión vieron tus ojos. ¿De qué está hablando aquí el salmista? Dios conocía y Dios sabía que aquel pequeño embrión que estaba dentro del vientre de la madre era un ser humano que venía al mundo, que tenía vida, hermanos, y que en algún momento iba a nacer, y que en el futuro esa persona pudiera haber desarrollado a ser alguien en la vida. Mire lo que está diciendo el salmista. Es la razón por que nosotros, hermanos, abogamos por la vida de los bebés. Estamos en contra del aborto, no creemos en el aborto, ni aprobamos de ninguna manera el aborto, hermanos, como lo hacen muchas personas y algunos predicadores también. Nosotros no lo creemos porque Dios dice que desde el momento de la concepción, esa ya es una persona, es un ser humano que Dios tiene un plan para él. Por lo tanto, nosotros no tenemos ninguna autoridad para deshacernos de un ser humano que Dios quiso que viniera a este mundo. Dice el versículo, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro, noten esto es lo que me llama tanto la atención de lo importante del nacimiento de un bebé. Dice, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Es decir, que Dios tenía un plan para ese bebé, para ese embrión. Es interesante, hermanos, muy interesante todo esto, porque desde el momento que fue concebido el ser humano, desde ese momento ya Dios tenía un plan específico para él. Él ya sabía a qué venía. Cuando David escribía esto, hermanos, sin duda alguna él pensaba, cuando yo nací y estaba creciendo, Dios ya tenía en planes para mi vida que yo fuera el rey de Israel. Hermanos, hermanas, usted no sabe de todos esos bebés que han muerto. Corrijo, no han muerto, los han matado por medio del aborto. Todos esos bebés, ¿cuál era el plan de Dios para ellos? ¿Quiénes iban a ser en la vida?
Tal vez alguno de ellos iba a ser el misionero que iba a llevar el evangelio alrededor del mundo, el pastor de alguna iglesia, el predicador, el presidente de alguna nación. Sin embargo, truncaron su vida antes de nacer, y Dios tenía un plan para esa persona. Pero hermanos, ¿qué de nosotros, los que estamos vivos, los que ya crecimos, los que estamos aquí? ¿Cuál es el plan de Dios para nosotros? Dios tiene un plan. ¿Por qué no estamos ejerciendo el plan que Dios elaboró para nosotros? La verdad es porque muchos no conocemos cuál es el plan de Dios para nuestra vida. Estamos ajenos a ello. Nos hemos olvidado que nacimos con un propósito en la tierra. No estamos aquí por casualidad. Estamos aquí con un propósito definido. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Solo hace falta que alguien se interese en identificar el plan de Dios para su vida. Hay otro versículo que quiero terminar leyendo esta noche, hermanos. Está en el libro de los Hechos, capítulo 9. Vamos a encontrarnos con la conversión de Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia. Este hombre estaba buscando a los cristianos para encerrarlos, para llevarlos presos y matarlos. Pero mire lo que dice el versículo 10 al 17. Saulo de Tarso se convirtió a Cristo en el camino rumbo a Damasco. Él ahí le rindió su vida al Señor. Ahí estuvo dispuesto a decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que te conviene hacer. En el versículo 10 dice: había entonces un discípulo en Damasco llamado Ananías, el cual el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión un varón llamado Ananías, que entra y le pone la mano encima para que reciba la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído a muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene facultad de los príncipes de los sacerdotes de prender a todos los que invocan tu nombre. Y le dijo el Señor: ve, porque instrumento escogido me es este. Dios ya tenía un plan con Saulo de Tarso. Era un instrumento que Dios había escogido desde antes de la fundación del mundo. Y Dios lo escogió para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le sea menester necesario que padezca por mi nombre. Ananías entonces fue y entró en la casa, y poniéndole las manos encima dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Qué bendición, hermanos, cuando uno ve todas estas cosas y uno, hermanos, entiende que de verdad Dios tiene un plan para con nosotros. Nosotros debemos recordar, así como Dios tuvo un plan con el rey David, así como Dios tuvo un plan con Saulo de Tarso y convertirlo en el gran apóstol Pablo, Dios también tiene un plan para usted y para mí. Dios tiene un plan, solamente hace falta que nosotros podamos venir a sus pies y decirle: Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tú tienes planeado para mi vida, Señor? Cualquier cosa que tú quieras que yo haga, yo estaré dispuesto para entrar en tu plan. Abandono mis planes, abandono, Señor, todo lo que yo había pensado hacer, y me pongo en tus manos para que tú hagas en mí el plan que tú determinaste desde antes de que yo naciera, ese plan que tú ya habías formado. Honestamente, hermanos, creo que así como yo, hay muchos otros pastores que cuando éramos niños jamás nos imaginamos que un día íbamos a estar detrás de un púlpito con una Biblia abierta predicando la palabra de Dios. Y hoy en día estamos haciéndolo ya por años, y ha sido solamente a consecuencia del plan de Dios para nuestra vida. Nos hemos dejado llevar por el plan de Dios que Él tenía para con nosotros. No nos hemos olvidado, recordamos que Dios tiene un plan. Por eso que no abandonamos nuestra tarea, no abandonamos nuestro trabajo.
continuamos predicando a pesar de las inconveniencias, a pesar de que no haya los recursos y a pesar de que no tengamos todo a favor, hermanos. Seguimos luchando por seguir predicando la palabra de Dios, porque nunca nos hemos olvidado de que Dios tiene un plan personalizado para cada uno de nosotros. No es lo mismo lo que Dios está haciendo en la vida de otros pastores que lo que Dios está haciendo conmigo. Ni tampoco es lo mismo, hermanos, lo que Dios está haciendo conmigo, lo que Dios puede hacer en la vida de otras personas. Porque Dios tiene un plan para cada uno. Creo que deberíamos recordar, nunca deberíamos de olvidar esto que acabamos de mencionar, porque nos ayudaría, hermanos, a no estar comparándonos unos con otros, creyéndonos que somos mejores que otros, porque Dios tiene un plan para cada uno. Cuando miramos la vida del apóstol Pedro y la vida del apóstol Pablo, humanamente hablando, vemos que Pablo hizo más que Pedro. Pero Dios tenía un plan para Pedro y Dios también tenía un plan para Pablo. Por eso vemos las cosas diferentes, hermanos, entre unos y otros. El alcance del ministerio de uno puede ser que sea más grande que el ministerio de otro. Y todo no se debe a la persona, sino se debe a aquel quien lo llamó, aquel que lo puso en tal ministerio para que ejerza el plan que Dios tenía, hermanos, preparado para esa persona individualmente. Conozcamos, hermanos, qué es lo que Dios tiene para nosotros, para que pongamos en práctica y nos pongamos a servir a nuestro Dios en todo lo que esté a nuestro alcance. Pero quiero terminar diciendo, hermanos, si nosotros solamente aprendiéramos a recordar y no olvidarnos, hermanos, estaríamos, hermanos, viviendo una vida más sustanciosa, tendríamos más alegría, viviríamos más con gozo, si nunca nos olvidáramos cómo es que fuimos salvos, cómo es que nosotros, hermanos, hemos comprobado el gran amor de Dios en nuestra vida, y también, hermanos, cómo es que Dios ha contestado nuestras oraciones en casos difíciles en nuestra vida. Pero también que nunca nos olvidemos del plan que Él tiene para cada uno de nosotros. Si en esta noche, hermanos y hermanas, aún usted no conoce el plan de Dios para su vida, yo le animo a que busque a Dios en oración. Mantenga una línea abierta de oración con nuestro Dios. Hable con Él. Abra su Biblia y lea la Biblia. Indague, pregúntele: Dios, Señor, enséñame qué es lo que tú quieres que yo haga. ¿Cuál es el plan, el propósito para mi vida? Quiero salir de estar en mi propio camino para caminar por el camino que tú has trazado para mí. Pero sobre todo, Señor, ayúdame a nunca olvidar, a mantener en mi recuerdo, Señor, todas estas grandes cosas y muchas otras más que tú has hecho para mi vida. Que en esta noche, hermanos, antes de irnos a dormir, en esta noche, antes de irnos a nuestra cama, busquemos a Dios en oración. Busquemos al Señor, que Dios nos ayude, hermanos, a mantener fresca en la memoria siempre, hermanos, ese recuerdo de todas las bendiciones que Dios ha dado, ha derramado para cada uno de nosotros. Gracias a Dios por la salvación. Gracias a Dios por su amor, ese amor incondicional que sobrepasa todo entendimiento. Gracias a Dios, hermanos, por la oración. Y gracias a Dios por los planes de Dios para nuestra vida. No nos olvidemos de cada una de estas cosas. Así que, hermanos, busquemos al Señor y busquémoslo de todo nuestro corazón. Inclinemos nuestros rostros, cerramos nuestros ojos para concluir con una oración. Padre Dios, damos gracias. Entendemos tu palabra esta noche, Señor. Gracias, Padre, porque has traído a nuestra memoria el recuerdo de nuestra salvación. Hemos sido salvos por tu gracia. Padre, no queremos jamás olvidarnos de lo que tú hiciste en la cruz por nosotros. Gracias por tu infinito amor. Ese amor que sobrepasa todo entendimiento. Ese amor que es tan alto, Señor, que fue encarecido en la cruz del Calvario. Y gracias también por la oración, porque a través de la oración podemos hablar contigo. Y la oración trae respuestas, porque tú nunca, Señor, dejas de escuchar a quien clama y quien ora a ti. Y gracias, Señor, por tus planes, porque tus planes son mejores que los nuestros, Señor. Porque tus planes enderezan nuestras vidas y nos ayudan a caminar correctamente por el camino que tú has trazado.
Mi Dios, gracias por esta noche. Bendice a mis hermanos, cada persona que ha estado atento escuchando tu voz. Ruego, Padre, que tu Santo Espíritu esté con cada uno en esta hora, hablando y tratando en sus vidas. Aquellos que están batallando en su vida cristiana, Señor, que en esta noche puedan entender, Padre, que es necesario nunca jamás salirse del propósito, del camino que tú tienes para cada uno de nosotros. Sé con los enfermos, los hermanos que están enfermos. Tú eres el médico por excelencia. Hasta ahí alcanza con tu diestra, Señor, a aquellos que en esta hora te necesitan, Señor, en medio de la enfermedad. Fortaléceles y darles la salud plena, Señor, para que ellos puedan levantarse y honrarte, Señor, y servirte. Mi Dios, gracias por esta noche. Gracias por escucharnos. Gracias por bendecirnos con tu palabra. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.